¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a este vuestro canal de arte. Muchas gracias, sobre todo quería daros las gracias por vuestro seguimiento, por vuestras visualizaciones, por vuestros comentarios y vuestros likes. Hoy vamos a empezar ya directamente, no me voy a enrollar mucho más al principio, porque lo que queremos hacer hoy y lo que quiero practicar es un tema que he visto por ahí y como sabéis me gusta comentar con vosotros y compartir con vosotros nuevas técnicas, temas que igual no tengo muy trabajados y quiero probar qué tal funcionan y enseñaros un poco el resultado final. En concreto hoy lo que vamos a hacer es una acuarela, es un sencillo paisaje que os voy a colocar aquí en la esquina de la imagen y lo vamos a hacer con la técnica de seco sobre seco, es decir, vamos a utilizar el papel sin humedecerlo antes y usaremos acuarelas con muy poca cantidad de agua. Digamos que es una manera mucho más pictórica de tratar la acuarela. Vamos a empezar ya directamente. Voy a hacer un primer encaje a lápiz y empezamos a pintar a continuación. Los árboles, vale, aquí y aquí tendríamos uno como en primer término. Lo voy a insinuar un poco así con el lápiz, que esto me servirá de guía luego para ir pintando y aplicando los colores. Se trata de un torrente con sus cascadas, sus rocas. Aquí tenemos una grande en primer término. Aquí tenemos algunas así más grandes. Una por aquí. Vale. Bueno, vamos a encajar un poco las rocas. Tampoco se trata ahora de... Porque bueno, eso ya luego lo definiremos aplicando el color. Y aquí tengo unas que están como en primer término. De un color un poco más claro. Bueno, aquí hay algún detalle, algún tronco. Vale, pues este sería el planteamiento de momento del dibujo. A partir de ahora empezaremos a aplicar colores. Vale, pues ya lo tengo todo colocado, ya veis que lo tengo todo aquí colocado y entonces aquí lo que vamos a hacer es usar las pinturas con poco color, con poca agua y vamos a ver de trabajar de una manera como más pictórica, como si se aproximase más al tratamiento que daríamos al gouache o al acrílico y no tanto a la acuarela, a ver qué efecto. A mí me gusta porque he visto artistas que lo están utilizando y la textura que da me parece muy interesante. Para hacer esta pintura voy a utilizar dos pinceles, uno redondo y uno plano, y las acuarelas que utilizo habitualmente, paleta, agua y ya está. Y así que nada más, vamos a empezar. Mojar un poco el pincel, evidentemente un poco vamos a mojarlo y vamos a empezar a trabajar ya. Las nubes aquí un poco, veis que pongo muy poca cantidad de agua porque a mí lo que me interesa ahora es de momento voy a trabajar con el pincel plano. ¿Vale? Ya tendríamos un poco el cielo hecho aquí. Y bueno, vamos a empezar a trabajar ya un poco, pues quizás la vegetación en este caso. Vamos a empezar con un verde oliva, que vamos a trabajar un poco en esta zona de aquí, un poco menos de agua.
Un poco de amarillo quizás. Bueno, es una manera creo que bastante rápida de trabajar y la verdad es que me está gustando mucho la textura que está dando todo esto, ¿no? De momento estoy trabajando con el pincel plano y haciendo manchas de color como si fueran brochazos un poco. A ver, aquí vamos a mezclar un poco un verde con un poco de ocre para hacer estos que están aquí. ¿Vale? Y vamos aplicando manchas, efectos, vamos haciendo efectos con el pincel, ¿no? Abriendo las cerdas. Voy a colocar un poco de azul aquí. ¿Vale? Entonces vamos haciendo la imagen pues, aplicando colores directamente con el pincel. Ahora en este caso cambiaría de pincel, cogería este, porque ya empezaría a hacer, por ejemplo, vamos a probar este pincel en el tema de las rocas. Para las rocas pues vamos a hacer un gris de paine, a ver. Bueno, y veis que vamos aplicando pues sombras un poco a las rocas también, ¿eh? Haciéndoles como un poco de volumen con diferentes grises y tal. Cogería el pincel plano otra vez.
unos ligeros toques de azul, un poco turquesa, que bueno, luego iremos matizando con un poco de grises, ¿no? Vale. Me está gustando mucho pues, los efectos que se pueden dar con los pinceles, con la brocha poco cargada, ¿no? Creo que es muy interesante. Bueno, estaría muy bien que lo practicaseis un poco todos. Bueno, pues un día podamos comparar vuestros resultados. Ya sabéis que podéis colgar vuestros trabajos, enviármelos al correo electrónico y los comentamos, o podéis colgar vuestros trabajos en la comunidad del canal y podemos comentar los resultados que hemos conseguido obtener. Y ahora voy a intensificar ya aún más las sombras. En este caso sí que voy a utilizar unos toques de negro. Vale. Y a continuación lo que voy a hacer ahora sí, con un poco más de agua, un poquito más de agua, pues sí quizás es pues hacer un poco lo que son algunos troncos. En cuanto a pintura, lo dejaría más o menos acabado. Apartaría un poco las cosas aquí, a un lado. Vamos a apartar las cosas. Y ahora, pues quizás lo que haría es hacer algún retoque, algunos troncos de los que veis en la imagen, que no sé si os fijáis en la imagen, hay algunos troncos que se ven como muy blancos, porque eso es el tronco del abedul, que es de un color muy claro. Entonces lo que voy a hacer es unos pequeños retoques con un rotulador acrílico blanco y ya lo dejaremos por acabado. ¿Vale? Son estos pequeños toques que he hecho, sí, los árboles, unos troncos que se ven un poco más claros, que son los abedules, le da algún toquecito aquí al agua, pero poca cosa más. Pero la verdad es que estoy muy contento porque el efecto es muy interesante de trabajar seco sobre seco por estas texturas que nos puede dar
diferentes texturas, añadido un poquito de agua, un poquito más de agua o menos, o con el pincel muy seco o con un poquito de agua. Estas texturas, estos, como el papel rugoso, pues deja algunas manchas blancas al pasar el pincel seco, que bueno, es muy interesante porque bueno, parece incluso el agua, la espuma del agua saltando sobre las rocas. La verdad es que estoy muy contento, me gusta mucho cómo ha quedado, me gustaría mucho que lo probaseis y yo creo que os va a encantar. Otra manera de trabajar la acuarela, en vez del húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco, seco sobre húmedo, etc. No, pues en este caso hemos trabajado con muy poca agua, seco seco, yo lo denominaría, y nada más. Ahora pues haríamos una pequeña firma y lo dejaríamos por acabado. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado este sketch que hemos hecho bastante rápido. Yo creo que hemos estado entre una cosa y otra pues media hora o un poco más, pero es una manera de trabajar muy divertida, incluso con muy poca agua. Estoy muy contento, me ha gustado. Seguramente podría haber quedado mucho mejor, pero bueno, la verdad es que por ser la primera vez que trabajo esta técnica, la verdad es que me ha gustado mucho, me gusta mucho el resultado y me gusta mucho la viveza de los colores y creo que voy a seguir practicando esta técnica porque me parece muy interesante. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues darle un like, ya sabéis, suscribiros al canal, compartirle el vídeo, en fin. Y yo por mi parte nada más, agradeceros a todos los que me seguís, a los que me apoyáis como miembros del canal y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.